Hola, buenos días, Talentos Anónimos, cuéntame tu historia, soy Araceli Hernández. Hoy nos encontramos con un joven talentoso en el área de la creación literaria, en el área de la escritura y ganador en microrelatos, en cuentos, y es un orgullo para todos los jóvenes mexicanos que nos represente Andrés en dos cuentos principalmente ahorita que ha sido ganador, uno que tiene que ver con un microrelato de Pinocho, que ahorita nos vas a comentar, y el otro que tiene que ver sobre la patria. Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista, Andrei, y me gustaría que te presentaras ante nosotros. Muy buenos días, mi nombre es Andraev Riz Artamunov Fernández, pues tengo 21 años y estudio psicología y yo empecé a escribir porque quería expresar al mundo pues todo lo que tenía adentro, ¿no? Un poco dejar en claro, dejar una pauta de que alguna vez existí y de que alguna vez existió el contexto en el que vivo. Entonces, mi objetivo en la escritura es ese, que quede un registro de quién soy, de dónde vengo y de todo el espacio que me rodea. Y Andrei, ¿cómo te has desarrollado tú con tus compañeros, con tus amigos? ¿Tienes amigos lectores, amigos escritores de tu edad? Tengo amigos lectores, pero no amigos escritores. La verdad, no, y menos de mi edad. Realmente la mayoría de personas que yo conozco que se dedican a la escritura o a la lectura son mayores que yo. Siempre ha sido una constante en mi vida que con las personas de mi edad no congenio tanto, pero sí con personas más grandes. Y a veces siento que los adultos, que yo llevo siendo adulto muy poquito tiempo, se olvidan de que no tienen toda la razón o todo el conocimiento. Entonces, esta parte de ser el más joven me ha ayudado mucho a brindar perspectivas nuevas, a jugar con esta frescura que pues no suelen tener pues, personas más grandes. Claro, ¿y qué te aporta la escritura a ti personalmente? A mí me ayuda mucho para poderme liberar. Si estoy triste, escribo. Si estoy feliz, escribo. ¿No? Si me siento enojado, muy enojado, suelo escribir mucho, ¿no? Porque me ayuda a sacar todo lo que tengo adentro, a poder dejar llevar como mi imaginación. Es muy liberador para mí. Realmente a mí me ayuda mucho como a regularme, a poderme calmar y a poder entender también lo que siento. Has leído mucho. Sí, sí, principalmente he tratado de leer muchos libros mexicanos y suelo leer muchos libros, pues de como más de cuentos y más hacia infantiles, o sea que sean principalmente estén dirigidos para niños de 12 a 15 años, es la mayoría de los libros que yo leo, pero pues también otros clásicos porque es muy importante también conocer de eso. Claro, y eso nos permite motivar a otros jóvenes. Tú lo estás haciendo porque lo has hecho desde niño. Nos comentas que desde muy niño empezaste a tener ese encanto, esa atracción sobre la escritura. Yo creo que otros jóvenes pueden hacerlo también. Sí, sí, mi idea es como un poco invitar con lo que escribo a que otras personas quieran expresarse y que quieran compartir sus ideas al mundo, porque creo que todos como personas tenemos algo valioso que aportar. Y la escritura, los cuentos es una forma muy efectiva de poder transmitir eso que nos hace como únicos, pero también parte de la sociedad. Andrei, ¿nos puedes leer tu microrelato sobre Pinocho? Y nos podrías hablar un poquito sobre por qué elegiste tú este personaje para la participación de este certamen, de este libro de Padres que Abandonan. Sí, yo elegí a este personaje porque cuando mi papá es un artista, él crea mundos y hace magia con las manos. Se encarga de hacer títeres y de hacer muñecos. Y de hecho es muy reconocido en su campo de trabajo. La cosa es que durante la pandemia, cuando las cosas estaban en su punto más difícil, cuando ya no había trabajo, ya todo estaba cerrado, ya no había pues dinero, había que tomar una decisión, ¿no? Si él trabajaba en la escenografía
o si compraba la comida de todos los días. Vale. Y él decidió trabajar en sus títeres. Él decidió armar un libro precioso que se abría y se levantaban los muñecos como un pop-up. Y entonces por mi mente pasó esta frase, ¿no? Que decía, y cuando se volvió de carne y hueso, Pinocho rogó por ser de madera de nuevo, porque Gepetto trabajaba tanto que no tenía tiempo para niños de verdad. Qué hermosa. Y qué duro. Sí, haciendo como mucho la idea de que a veces los papás no se hacen tiempo en su trabajo para sus hijos, ¿no? Que se vuelven estas personas invisibles, los hijos empiezan a dejar de ser la prioridad. Y para los hijos es como pensar esta parte de si yo fuera eso en el que él trabaja, si yo fuera eso al que le presta atención, quizá, quizá mi papá me amaría tanto como ama sus creaciones. ¿Y tú te sientes identificado con ese personaje? Sí, ¿Por qué? por, pues porque realmente la idea de Pinocho es buscar, ¿no? Es este deseo de ser real, de pertenecer al mundo. Y creo que es una sensación que a mí me ha acompañado mucho tiempo. Esta parte de querer ser parte de las cosas, de querer experimentar el mundo como los demás lo hacen, ¿no? Entonces, por eso yo elegí a Pinocho, porque él busca ser real y es algo que yo comparto. André, ¿y cuál ha sido tu trayectoria en esta creación literaria? ¿Cómo te fuiste formando? Yo desde muy pequeño he sido un ávido lector. Yo leía libros y a veces inventaba las historias nada más porque todavía no entendía las letras, pero mientras tuviera imágenes, a mí me gustaba experimentar y contar historias. Yo empecé a escribir cuando estaba en el kinder, fue la primera vez que participé en un tipo concurso de escritura y así. Y ese cuento justo era sobre ser un fantasma y esta parte de pertenecer. No, a mí siempre me han gustado estas historias un poco más turbias, un poco más sobre cosas crudas o sobrenaturales, ¿no? Me gusta aportar eso a mis historias, a mis relatos, ¿no? Y yo decidí, bueno, yo empecé a esta parte de escribir desde muy pequeño. Empecé a leer, pero según yo solo podían escribir cuentos y podían publicar autores que tuvieran nombres raros o que fueran de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Porque yo solo había leído cuentos de ese índole, ¿no? Yo solo había leído, no sé, Harry Potter o El Señor de los Anillos, ¿no? Yo decía, solo ellos pueden escribir. Y fue hasta que yo estaba como así cuando tenía como 12 años, que empecé a leer libros como mexicanos. El primer autor que leí mexicano fue Jaime Alfonso Sandoval. Y yo leí sus historias y escuché que decía la palabra guarachi, ¿no? O que escribía sobre el pueblo de, no lo sé, cualquier pueblo, y que hablaba de Zacatecas y de algún rancho. Y yo dije, se pueden escribir historias de México. Yo puedo escribir, yo puedo publicar mis cuentos sin ser de esos lugares tan lejanos. Ser ¿No? William Shakespeare. Ajá, exactamente. Yo puedo, no necesito ser Shakespeare para poder publicar mis historias, ¿no? Y entonces yo empecé a escribir como ya de una forma más profesional a partir de ese momento en el que yo descubrí que no necesitaba ser un extranjero para poder escribir una buena historia. Sí, sí, sí. También tengo conocimiento que tú fuiste ganadora ahorita en la participación de un certamen Sobre la patria. Era. en un certamen sobre la patria, y no sé si podrías comentarnos sobre esta experiencia de ser ganador. ¿Qué escribiste? ¿Cómo fue ese certamen? Explícanos. Pues volví a llegar a esta parte del proceso creativo y justo en esta parte de la crítica yo pensé en esta parte de los desaparecidos. Fue la idea en la que partí, ¿no? Esta idea de que las personas en México a veces solo desaparecen
Y, y entonces yo estaba pensando y pensando y pensando, ¿cómo puedo incluirlo en un cuento? Y pensé en el himno nacional. Entonces, el cuento al que llegué fue: Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus aras su aliento. Pero ¿quién correrá al llamamiento si ya ninguno se encuentra de pie? Si sus cuerpos ya yacen sembrados en tus amplios desiertos y valles, y el silencio de nuestros hermanos es la piedra que a la fosa cubrió. Cruda la realidad, intensa. ¿Qué despierta en el lector, los que te han hecho comentarios? ¿Qué comentarios te han hecho sobre este? ¿Es cuento el que hiciste? Es un cuento, sí. ¿De cuánto es tu cuento? Son 50 palabras exactas y pues logré que entrara en la métrica justo del himno nacional. Porque todos entonamos el himno nacional mexicano y tú le das un cambio social, ¿no? Un cambio de Sí, crítica social. sí, es como algo que todos saben, que todos conocen, que todos han escuchado y está dentro de su mente como mexicanos. Pero al momento de cambiar un poco la letra, sigue hablando de la realidad que vivimos. Sigue hablando de pues esta vivencia, ¿no?, que nos atraviesa pues en todos los contextos en los que vivimos los mexicanos. En la primera estrofa todo el mundo la conoce: patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus aras su aliento. Es todos, la métrica es lo de siempre, el mismo cerebro incluso la canta, pero cuando llega el cambio es cuando llega este punch, este golpe de realidad, este cambio que lo convierte en un microcuento, que pues realmente es la esencia y es lo que enreda toda la vivencia que nos atraviesa como mexicanos, de nuestra historia, de nuestro contexto, de toda la situación social que pasa en México y que realmente es muy difícil de integrarlo en un espacio de solo 50 palabras, ¿no? ¿Cómo le haces, André, para todo un argumento, hacer una reflexión de la crítica social con base a un himno nacional que ya lo tenemos establecido, con base a un cuento de Pinocho que también ya es conocido a nivel internacional? ¿Cómo le haces para poder sintetizar en poquitas palabras y hacer microrelatos y poder decir mucho? Yo realmente empiezo los microrelatos con una sola palabra, ¿no? Con un solo concepto. Cuando yo pensé en Pinocho, pensé justo en el abandono, ¿no? ¿Qué rodea al abandono? ¿Qué sentimiento evoca el abandono? ¿No? Y entonces del abandono viene el anhelo, en el caso de Pinocho. ¿Cómo me Una gustaría que me esperanza. prestaran atención? Sí. ¿Cómo me gustaría que mi padre me viera? Y entonces surge el microcuento, surge que Pinocho anhela volver a ser de madera, que es el cambio, es esta parte importante cuando tienes un microcuento de que haya un cambio, que es algo que tú ya conoces, pero que haya algo distinto. Al final, Pinocho quiso regresar a su mundo anterior. Claro, porque de la forma anterior tenía la atención que quería, ¿no? Siendo un muñeco, siendo perfecto, siendo estático, tenía toda la atención de su papá. Pero siendo real, siendo auténtico, siendo un niño que juega y que rompe y que hace ruido y que molesta, digamos, porque pues eso es lo que muchos opinan de los niños. Entonces ya no tenía Inquieto. la atención de su papá. Entonces, ahí el cambio. Y en la parte del himno nacional, justo la idea era la patria, ¿no? ¿Y qué hay alrededor de la patria? Pues el orgullo, pero también está la realidad. Entonces, ¿cómo integro el orgullo por nuestro país y la realidad en un mismo lugar? Entonces llega el himno nacional, que nos sentimos orgullosos y lo cantamos porque nos representa, pero también puede representar lo que somos. Y así es como yo escribo. Suelo agarrar el concepto y entonces desarrollarlo. Haces como paradojas Sí, en tus microrelatos. sí. ¿Y qué piensas seguir escribiendo ahorita? Pues principalmente me dedico a escribir cuentos cortos y microrelatos, pero estoy trabajando en una novela. Llevo ya unos años desarrollándola y ya está en su fase final. Es más sobre fantasía, no más medieval, más sobre magia y dragones y cosas más así.
porque creo que falta tener esta parte o esta perspectiva como latina en estos cuentos clásicos de dragones y princesas. Que es lo que las primeras lecturas que hacemos cuando somos niños, ¿no? Sí, 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 De otros países retomamos de los cuentos clásicos. sí, sí, sí. Y también nos damos cuenta que en Latinoamérica, aquí en México, aquí en la Ciudad de México, tú eres nativo De Ciudad de de la México, Ciudad de sí. México, hay mucho talento y mucho que rescatar por ejemplo, nosotros estamos aquí en el bello lago de Tláhuac y aquí también hay mucho de donde un artista como tú, un creador literario, un escritor, puede de un objeto, de un concepto, puedes obtener ahí y crear toda una realidad o toda una fantasía. ¿Y tú qué piensas como joven de 21 años? ¿De qué se están perdiendo los jóvenes? El no tener esa posibilidad o el no atreverse a entrar al mundo de la escritura y de la lectura. Pues creo que es muy, tenemos muy normalizado el estar como cómodos, ¿no? El no cuestionarnos, el simplemente pasar la hoja y pasarla y no centrarnos o no prestar atención al mundo que nos rodea, no vivirlo. Y creo que los jóvenes ya no se están permitiendo vivir el momento, ¿no? A mí los jóvenes ya no se están permitiendo vivir el momento. Ya nos estamos pasando la vida simplemente como scrolleando y no nos detenemos a pensar en que siempre estamos viviendo una primera vez. Siempre es la primera vez que vamos a ver este sol y este cielo y cada segundo que vivimos es la única vez que vamos a vivir ese segundo. Y creo que no estamos los jóvenes, la mayoría y la mayor parte del tiempo, prestando atención a estos momentos. Y la escritura es una forma en la que las cosas perduran, porque es un momento que queda atrapado para siempre, porque en las letras, en el papel, está impreso el yo existo, el yo alguna vez tuve esta idea, alguna vez viví este momento, alguna vez dije esta frase. Exacto. Y entonces, al no permitirse escribir, se están perdiendo de este registro que queda de que existimos y de que alguna vez fuimos algo, porque es todo lo que vamos a hacer. Es como prolongar nuestra existencia y dejar una huella en esta tierra de lo que somos. Sí. Muchísimas gracias, Andrés. No sé si quieras comentar concluir con la entrevista con algún otro comentario. Pues me gustaría hablar un poco de que no hay que tener miedo de escribir, que cualquier cosa que uno escriba, con el simple hecho de existir, es buena. Ya poco a poco vas mejorando, poco a poco vas buscando todas estas cosas. La parte principal de escribir es hablar de tu realidad, hablar de las cosas que vives. Y mientras tengas algo que decir, pues lo que sea que escribas vale la pena. ¿Y tú lo hiciste cuando por tu propia cuenta alguien te impulsó a escribir o fue tu inquietud natural de niño, esa curiosidad, ese asombro a través de las imágenes, de los primeros acercamientos con la lectura? Pues, ¿Qué fue lo que te llevó a escribir? Mis papás hacen teatro, entonces la literatura siempre estuvo muy cerca de mí. Esta parte de las historias, de los cuentos, la narrativa, y siempre me interesó mucho. Yo solito me acercaba a los libros y los tomaba, los revisaba, y me inventaba las historias que allí estaban. Y poco a poco pensé de que, o sea, si yo lo escribía, podía quedar como un registro permanente de que ahí había estado, de que esa idea había existido. ¿No? Un poco como las personas suelen grafitear o suelen rayar las cosas. De expresarse. Claro, las primeras marcas en las paredes, en las cuevas, eran una forma del humano de decir estoy aquí, pertenezco, yo existo. Y creo que justo yo empecé a escribir desde muy pequeño para dejar ese registro de que yo estoy aquí, yo existo. No solamente escribes de manera hermosa, sino también tu forma de hablar es muy elocuente. Muchísimas felicidades, Andrés. Muchas gracias a ustedes por ofrecerme este espacio. Sí, bonito día.